Hola, continuamos con nuestro mini curso de JavaScript y HTML y en esta ocasión vamos a ver los ciclos o las condiciones cíclicas. Una de las condiciones cíclicas más usadas o más conocidas es la condición del ciclo for. El ciclo for nos permite ejecutar un bloque de código una determinada cantidad de veces. El ciclo for siempre va a estar compuesto por una iteración, una condición de paro y un incremento. La forma de utilizarlo es muy sencilla. Para poder crear nuestro ciclo for vamos a utilizar nuestro documento de HTML ya previamente creado con nuestro script y vamos a poner la palabra reservada for para escribirlo. Iniciamos con una variable que va a ser una iteración. Por lo general se suele utilizar la variable o la letra i. Esta variable está inicializada, por ejemplo, en un valor 0. Ahora tenemos que agregar una condición de paro. La condición de paro va a determinar la cantidad de veces que el ciclo va a ejecutar la acción que nosotros queramos realizar. En este caso podemos poner que mientras la variable i sea menor a 9, pues el ciclo se va a estar ejecutando. Seguido de esto, vamos a poner un incremento de i más más, que esto significa que nuestra i, cada vez que se ejecuta el ciclo, va a cambiar su valor una a la vez. La primera vez vale 0, la segunda vez que se ejecuta el ciclo va a valer 1, 2, 3 y así sucesivamente hasta que la condición de paro se cumpla. Por ejemplo, para poder visualizarla podemos utilizar un document.write y veríamos un mensaje como por ejemplo hola mundo, y si lo guardamos y ejecutamos esto, vamos a guardarlo y nos vamos acá a nuestra página para ejecutar, veríamos nuestro mensaje de hola mundo escrito varias veces. Esto es lo que está haciendo el ciclo for, está ejecutando esa condición, ese, esa sentencia varias veces. Si quisiéramos verlo mejor, de una forma más clara, podríamos concatenarle aquí un salto de línea. Recordemos que como estamos utilizando un documento HTML, pues nosotros queremos escribir dentro de este documento y para dar un salto de línea en HTML utilizamos la sentencia BR. Agregamos la sentencia BR, vamos a nuestro archivo, lo recargamos y entonces ahora sí ya veríamos más claro lo que está pasando. El ciclo for lo que hace esencialmente pues es ejecutar esa instrucción una determinada cantidad de veces, va a ejecutar ese bloque de código la cantidad de veces que nosotros determinemos en nuestra condición de paro. Si por ejemplo cambiáramos el enfoque de este programa y quisiéramos crear uno que nos permitiera imprimir una serie de números del 0 al 9, lo que tendríamos que hacer pues sería empezar a cambiar aquí algunos valores. Por ejemplo, pues voy a necesitar ahora otra variable que yo le voy a llamar n y la voy a inicializar en 0. Voy a crear aquí una recursividad que me permita ir generando los números. Voy a decir que n vas a tomar el valor que actualmente tiene n más 1. De esta forma, cada que se ejecute el ciclo voy a realizar esta operación. Como la primera vez n vale 0 más 1, pues tendría ese valor y así sucesivamente durante la ejecución de mi programa. Si sustituimos aquí el hola mundo por la impresión de n, guardamos y visualizamos nuestro código, pues ahora veríamos que ya tenemos una serie de números en nuestro programa. Pero esta serie de números pues todavía no cumple con las características que nosotros queremos o que nosotros pedimos. Recordemos que queremos una serie de números del 0 al 9 y nuestra serie está empezando en el 1. ¿Cómo lo podemos solucionar? Pues hay varias formas en las que lo podríamos solucionar. Esto ya va a depender de tu lógica, pero pues la más sencilla sería en lugar de un 0, empezar en un menos 1. Si al principio n valía 0, 0 más 1, pues nos daba el 1 que nos está imprimiendo al inicio. Pero como ahora vale menos 1 más 1 nos va a dar 0. Si guardamos y volvemos a revisar nuestra ejecución, pues veríamos que nuestra serie ha cambiado y ahora iniciamos en 0. Ya logramos el primer objetivo, pero esto desata un nuevo problema. Resulta que ahora mi condición o mi ciclo llega solamente hasta el número 8 y recordemos que nosotros queremos del 0 al 9.
¿Cómo podemos corregir esto o cómo podemos agregarlo esto? Pues aquí hay varias cosas que podemos hacer. Y lo que podemos hacer pues es empezar a modificar nuestro ciclo. Podríamos decirle que en lugar de que i inicie en un 0, pues inicie a lo mejor en -1. Recordemos que esta i es la iteración que va evaluando la condición de paro de mi ciclo. Mientras i sea menor a 9, el ciclo se va a estar ejecutando. -1 es menor a 9 y eso me permite ejecutar el ciclo. Podríamos también cambiar la cantidad de veces que se ejecutaría el ciclo y agregar en lugar de un 9, poner un 10. Y eso también nos daría una vuelta extra dentro de nuestro ciclo. O la otra sería simplemente agregar un menor igual y decir que mientras i sea menor a 9, menor o igual a 9, pues el ciclo se va ejecutando. Si optamos por esta última, veríamos que ahora nuestro programa ya nos resuelve el problema y ya tenemos una serie de números del 0 al 9. Ok, cambiemos el enfoque entonces de nuestro programa y los ciclos for o los ciclos o las condiciones cíclicas no solamente sirven para ejecutar operaciones matemáticas, sino que también nos van a permitir hacer otro tipo de operación como por ejemplo hacer cálculos con cadenas de texto y nos vamos a encontrar con este problema. Queremos nosotros crear una pirámide de asteriscos y esta pirámide de asteriscos se va a mostrar de esta forma, pero lo curioso va a ser que el usuario va a ser el que va a decidir cuántas filas quiere ver de esta pirámide de asteriscos. Lo que vamos a hacer es que vamos a crear por acá una nueva variable y vamos a decir que esta variable, que podemos llamarle filas, va a tener aquí una sentencia prompt con la que me voy a comunicar con el usuario para decirle que ingrese la cantidad de filas que desea. Ingresa la cantidad de filas de esta forma. Voy a cambiar el valor de mi variable n y ahora voy a cambiar, en lugar de que sea un valor numérico, va a ser un valor de cadena, va a ser una cadena vacía y voy a poder escribir o cambiar el enfoque de mi ciclo. Si yo al principio dije que podría hacer una suma, pues también podría aquí hacer una concatenación de caracteres. Puedo cambiar y en lugar de agregar un valor numérico, pues podría yo intentar concatenarle un carácter a mi cadena. Si yo ejecuto o guardo este programa, pues vería que me pide la cantidad de filas. Por ejemplo, vamos a decir 4, damos a aceptar, pero cuando nosotros vemos el resultado nos está ejecutando la cantidad de filas, nos está ejecutando más de 9 filas. Lo que pasa es que nosotros no hemos agregado ese requerimiento que se nos dice que el usuario es el que debe de decidir cuántas filas quiere ver. ¿Cómo lo hacemos o cómo lo determinamos? Pues modificando nuestra condición de paro. ¿Qué pasaría si en lugar de yo utilizar esta constante en mi condición de paro, decido utilizar una variable, por ejemplo la variable de filas? Ahora, mientras filas sea menor que, mientras i sea menor que filas, pues yo voy a poder ejecutar mi ciclo. Vamos a verlo, vamos a ver cómo funciona. Recargamos por acá nuestro código y nos va a pedir la cantidad de filas. Podemos decir, por ejemplo, 15, damos a aceptar y ahora vemos nuestra pirámide de asterisco ya creada con 15 filas. Podemos volver a probar y podemos decirle a lo mejor 30, un número un poco más grande, y ahí tendríamos las 30 filas. Entonces vean que el ciclo for es una herramienta bastante útil sabiéndola utilizar, porque nos va a permitir tener ese bloque de código ejecutándose varias veces. A lo mejor una instrucción que nos tomaría 5, 10, 15 veces repetir, pues la podemos hacer de manera automática utilizando nuestro ciclo for. Otra de las variantes de ciclos que tenemos en JavaScript es también el conocido como el ciclo while. El ciclo while es un ciclo, es una condición cíclica que nos permite ejecutar igualmente que un ciclo for un bloque de código, pero la diferencia que existe entre el while y el ciclo for es que el while se va a ejecutar siempre y cuando la condición se cumpla. Mientras la condición se cumpla, el ciclo while se va a seguir ejecutando.
La forma de describir un ciclo while es a través de la palabra reservada while, seguido de paréntesis, y podemos poner aquí nuestra condición. Por ejemplo, podríamos decir, agregando aquí una variable, la variable n1, y decirle que n1 pues es igual a 1. Si ponemos en nuestro while que n1 sea menor a 2 y mostramos aquí nuestro mensaje de document.write con nuestro mensaje ya conocido de hola mundo, veamos lo que pasa. Guardamos aquí los cambios. Hacemos la transición y veamos lo que pasa. Recargamos nuestra página y veríamos que la página se queda ahí como en un ciclo, empieza a cargar, empieza a pensar, está como cargando, cargando. Esto es porque el while o el ciclo while no le está dando tiempo a nuestra página de recargar. Incluso vean que llega un punto en el que la página colapsa. Esto es porque el ciclo while se está ejecutando de una manera cíclica, una manera infinita. Como la condición siempre se está cumpliendo, pues entonces la condición nunca va a parar. Y esto hace que pues mi página empiece a tener un poco de fallos ahí. Vamos a detener ahí la carga y vamos a regresar a nuestro código. Entonces con el ciclo while hay que tener cuidado porque si generamos alguna condición que en ningún momento va a dejar de cumplirse, podemos ciclar ahí nuestro programa. Por ejemplo, podemos determinar aquí que decirle que n1 sea mayor a 5. Vamos a ponerle aquí un poquito más de valor, por ejemplo un 9, y que mientras n1 sea menor a 10, pues se sigue ejecutando. Pero para que esto funcione, mejor vamos a cambiarlo aquí por un 0. Vamos a empezar a hacer un incremento como el que habíamos hecho en nuestro ciclo for, donde le vamos a decir a n que tome el valor que tiene n más 1. n1 que tome el valor de n1 más 1. De esta forma nos daríamos cuenta que cuando ejecutemos nuestro ciclo, nos venimos a nuestra página, ejecutamos acá nuevamente nuestro ciclo, pues en algún punto debe de dejar de ejecutarse automáticamente porque el ciclo debe de terminar. Va a terminar la ejecución. Y ahí la tenemos. Vean que el hola mundo pues ahora ya se ha ejecutado la cantidad de veces que lo hemos determinado en nuestro while. El while es una estructura de control bastante utilizada también, al igual que el ciclo for, pero con esa pequeña peculiaridad de que la condición siempre se va a estar cumpliendo mientras la condición se cumpla. El último ciclo que veremos en este capítulo, pero no por ello menos importante, es el denominado do while, una variante de nuestro ciclo while, cuya peculiaridad dentro de la parte de la condición pues es que se va a cumplir o se va a ejecutar, mejor dicho, mientras la condición se cumpla. Pero la diferencia que existe entre el while y el do while es que si vemos aquí nuestros bloques de código siempre se encuentran por debajo de la condición, y en el do while el ciclo o el bucle que queremos que se ejecute siempre va a estar por encima. Esto en algoritmos podríamos representarlo como que nos permite regresarnos al inicio de nuestro algoritmo para poder ejecutar de nuevo las instrucciones que ya han pasado, mientras el while y el for nos permiten ejecutar instrucciones que todavía no han pasado. ¿Cómo se vería esto? Pues vamos a hacerlo con un pequeño ejemplo donde creemos un programa que le permite al usuario ingresar una letra, y si esta letra corresponde a la letra B, pues le va a mostrar el mensaje de felicidades. Si no, pues le va a mostrar ahí un mensaje de que vuelva a ingresar la letra. Para crear el do while siempre vamos a empezar con la sentencia do, seguida de las llaves, y dentro de este do vamos a poner los valores que queremos que se cumplan o que se ejecuten si la condición se cumple. Entonces vamos a poner aquí una variable que le vamos a llamar letra, seguida de un prompt, y le vamos a decir al usuario que nos ingrese una letra. Ingresa una letra.
vamos a evaluar esta letra y le vamos a decir aquí a nuestro usuario, o a nuestro ciclo, mejor dicho, que mientras while, mientras la letra sea igual a B, entonces, si la letra más bien es igual a B, entonces que nos muestra aquí nuestro mensaje, nuestro document.write de felicidades. Felicidades. Listo. Entonces, si ejecutamos este ciclo o este código, deberíamos de ver por ahí nuestro mensaje. Deberíamos de ver por ahí que nuestro mensaje debería demostrarse. Aquí me tuve una pequeña equivocación de sintaxis. El do while no lleva llaves al final, simplemente lleva un punto y coma seguido de las instrucciones que van a pasar después de que la condición deje de cumplirse. Vamos a ver cómo funciona nuestro programa y veamos si es verdad que podemos hacer o que se cumple lo que nosotros pedimos. Recargamos, nos pide que ingresemos una letra, por ejemplo la letra A, le damos a aceptar y me muestra el mensaje de felicidades. Pero ¿qué pasa entonces si agrego la letra B? Agrego la letra B y me vuelve a pedir ingresar una letra, vuelvo a agregar la letra B y me vuelve a pedir ingresar otra letra, vuelvo a agregar la letra B y me sigue pidiendo que ingrese otra letra, pero si agrego la R, pues me muestra el mensaje de felicidades. ¿Cuál es el problema en nuestro programa? Recordemos que nuestro programa era pedirle al usuario una letra y si la letra era B, pues le íbamos a mostrar el mensaje de felicidades. No es que lo hayamos escrito mal, no es que esté mal hecho nuestro código, sino que más bien la lógica que nosotros tenemos planteada dentro del código pues no es la adecuada. Recordemos que el while, al igual que el do while, al igual que el while, se ejecutan siempre y cuando la condición se esté cumpliendo. Si la letra equivale a B, pues entonces la condición se está cumpliendo, por ende va a volver a ejecutar la opción de pedir un dato. Cuando yo pongo una letra diferente como la A no es igual a la B, pues deja de cumplirse la condición y por ende mi ciclo deja de cumplirse. Entonces, ¿cómo solucionaríamos esto? Pues de una forma muy sencilla, simplemente cambiando la comparación por una diferencia. Si la letra es diferente a B, pues entonces voy a volver a pedir los valores. Vamos a verlo en acción y veamos si ahora sí nuestro programa funciona como nosotros lo planteamos. Recargamos, ponemos por ejemplo la letra A, aceptar, nos pide que ingresemos una nueva letra, ponemos la E, nos pide que ingresemos de nuevo una letra, ponemos la Q, nos pide que ingresemos una nueva letra y si ponemos la letra B, ahora sí nos muestra nuestro mensaje de felicidades. Entonces de esta forma ya veríamos que nuestro do while funciona. Y la ventaja que tendríamos con este tipo de ciclo, pues es que nos podemos regresar a instrucciones anteriores para que se cumpla o dependiendo de la condición se cumple, pues poder volver a tener datos o pedirle datos al usuario que a lo mejor necesitemos. Ok, dentro de esto pues ya terminaríamos con todo lo que serían los ciclos o las condiciones cíclicas, pero vamos a agregar aquí una condición más, una condicional que nos falta, que sería el switch, la condicional de switch. Propiamente el switch no pertenece a los ciclos, pero sí es una de las condicionales importantes que se utilizan dentro del desarrollo. El switch es un tipo de condicional que a diferencia del do while, del while, del ciclo for o de la condición del if, lo que nos permite hacer es evaluar distintos caminos. Es una condición que nos permite seleccionar o elegir entre varios caminos. Hasta el momento hemos visto que, por ejemplo, la condición del do while, del while solamente tienen un camino y este camino se puede ejecutar o eh, repetir varias veces. En el caso de la condición del if, tendríamos que sí, tenemos dos caminos, el sí y el no, pero el switch nos permite tener más de dos caminos. En lugar de tener un sí, uno, podemos tener casos y estos casos van a representar ciertas acciones. La sentencia switch es muy sencilla de escribir y de terminar. Vamos a hacerla con un
con por un programa muy sencillito. Vamos a crear un programa que le permite al usuario seleccionar el idioma o el lenguaje de programación que quiere aprender o que desee aprender. Para ello, pues vamos a crear aquí una variable que la voy a llamar OP. Esta variable la vamos a poner con un prompt, con el que estamos utilizando por prompt para la interacción con el usuario. Abrimos nuestros paréntesis y le ingresamos aquí al usuario o le decimos que ingrese el idioma que desea aprender o el lenguaje que desea aprender. Ingresa el lenguaje que deseas. Por ejemplo, podemos decirle que si desea aprender Java, pues ingrese 1. Si quiere aprender Python, pues que ingrese 2. O si desea aprender JavaScript, ingrese el 3. De esta forma. Lo que vamos a hacer es que obviamente como nosotros no le vamos a mostrar o no va a poder aprender el lenguaje con nuestro pequeño programa de ejemplo, es que le vamos a mostrar simplemente un mensaje de bienvenida al curso de Java. Un mensaje que diga bienvenido al curso de Python y otro mensaje que diga bienvenido al curso de JavaScript. Para ello, pues ahora sí podemos empezar utilizando nuestro switch y la sentencia o la palabra reservada que utilizamos es muy sencillita. Se escribe switch de esta forma y abrimos nuestros paréntesis. Dentro del paréntesis no ponemos ningún tipo de condicional en el sentido de que no agregamos un igual, un menor, un mayor, nada, solamente la variable o el valor que vamos a evaluar. En este caso va a ser OP. Nuestro switch lleva llaves y lo que lo diferencia de otras condicionales es que este se compone de casos. Cada caso va a ser una acción o un camino que va a poder seguirse según si la condición así lo permite. Si ponemos el caso 1, pues dijimos que le íbamos a mostrar aquí el mensaje document.write de bienvenido al curso o de bienvenido al curso o de hola, estás en el curso de Java. Vamos a ponerle bienvenidos, me gusta más bienvenidos que hola, estás en el curso. Bienvenido al curso de Java. Todas las sentencias o todos los casos de switch deben de terminar siempre con una sentencia break, así como cada caso inicia con una sentencia case y el valor que queremos comparar. Por ejemplo, aquí estamos utilizando comparaciones numéricas para definir los casos, pero estos casos también podrían ser de cadena de texto, como por ejemplo decir que si aquí es una suma, pues realizaríamos por ejemplo la operación de suma. En este caso, el break lo que va a permitir es romper esa evaluación de condiciones para que se detenga nuestro switch en el caso correcto. Seguimos con nuestro caso 2 y ponemos nuestro mensaje, que lo vamos a copiar para no escribir tanto código. Ponemos por acá, bienvenido al curso de Python. Terminamos nuestro caso con un break y creamos nuestro último caso, que sería el caso 3. Ponemos nuestro mensaje, bienvenido al curso de Java Script. De esta forma. Terminamos este switch con un break. Y con esto terminaríamos nuestro switch. Adicionalmente, podríamos agregar una sentencia adicional a nuestro switch, que es la sentencia default. Que lo que hace esta sentencia default es actuar como un caso de comodín, una especie de comodín, donde si en ninguno de estos tres casos que nosotros acabamos de crear se cumple, pues entonces le podemos mandar una alerta al usuario, pues diciéndole que alguno de las selecciones o de las opciones que escogió no existe o no se encuentra dentro de nuestro suite. Podemos decirle aquí que no se encontró o no se encuentra ese curso como mensaje
de, de comodín o mensaje por defecto en dado caso de que al usuario se le ocurra ingresar un número que no se encuentre dentro de nuestros casos. Al igual, este terminaría con una sentencia break y ya tendríamos terminado nuestro switch, listo para probarlo y ver cómo funciona. Guardamos, nos vamos a nuestra página, recargamos y vemos nuestro mensaje que nos dice ingresa el lenguaje que deseas aprender. Ok, vamos a agregar el 3 para aprender JavaScript, ya que este es nuestro curso. Damos a aceptar y nos está mandando por ahí el mensaje de que ese curso no se encuentra. Vamos a ver qué es lo que pasó y qué error podemos tener aquí. Y bueno, veríamos por aquí el error, que es muy sencillito, que ya está corregido. Que lo que pasaría es que como nosotros pusimos la variable OP, al momento de ingresar los valores 1, 2 o 3 no los está detectando como si estos fueran valores de cadena de texto, ya que todo valor que viene de una caja de texto pues es considerado como cadena de texto, así sean números. Entonces la forma de solucionar para que nuestro caso funcione serían dos formas. Podríamos haber cambiado aquí por un simple comillas dobles encerrando al 1 o indicándole a nuestro JavaScript que este valor es un valor numérico utilizando la sentencia parseInc, que en este caso pues yo opté por utilizar la sentencia parseInc para convertir este valor OP en un valor numérico. Entonces ahora sí deberíamos de poder ver nuestro programa funcionando y vamos a ver qué tal quedó. Ingresamos ahí, nos dice que ingresemos el valor, el número del curso que queremos. Vamos a ingresar 3. Damos a aceptar y nos dice bienvenido al curso de JavaScript. Nuestro switch ya está funcionando. Si recargamos y por ejemplo ponemos el 1, pues nos debería de decir que bienvenido al curso de Java. Y si por ejemplo ponemos el número 2, pues nos debería demostrar bienvenidos al curso de Python. Ya por último podríamos probar con un valor que no se encuentra, por ejemplo el 10. El 10 no existe dentro de nuestros casos y ahí vemos que nos dice que no se encontró este curso. De esta forma ya hemos aprendido a crear condicionales cíclicas y ya tenemos un switch que nos permite tener varios caminos en nuestro programa y esto nos puede servir para crear diferentes aplicaciones como por ejemplo alguna lista desplegable o algún valor que se encuentre dentro de de varios elementos. Ya dependiendo de lo que necesitemos pues podemos utilizar una condición u otra. Y con esto terminaríamos nuestro capítulo del día de hoy. Los espero en el siguiente capítulo donde empezaremos a ver la parte de creación de formularios para poder utilizar ahora sí nuestras funciones.